Nathaniel Carter lo tenía todo: riqueza, poder, una lujosa mansión, pero lo que más deseaba permanecía fuera de su alcance: una familia real. Cuando inesperadamente se cruzó con Elena Reed, una mujer de voluntad fuerte con un pasado turbulento, se vio arrastrado a un mundo donde el dinero no tenía valor. Solo la sinceridad, el amor y la amabilidad importaban. Pero no todos deseaban verlos felices. Un plan siniestro los separó, dejando a Nathaniel con el corazón vacío. ¿Sería capaz de encontrarla de nuevo, superar los malentendidos y construir un verdadero futuro juntos? Si te gusta esta historia, no olvides darle me gusta, compártela con tus amigos y familiares, y lo más importante, suscríbete al canal para no perderte historias más significativas. Nathaniel Carter salió de un edificio de oficinas de alta gama en el corazón de la ciudad después de haber concluido una reunión importante con sus accionistas. A pesar de haber asegurado un trato multimillonario, no sentía emoción, éxito, riqueza y poder. Ninguno de estos le había traído jamás la verdadera felicidad. Su vida era un ciclo interminable de fiestas extravagantes, relaciones superficiales y una mansión lujosa pero fría. Un elegante Bentley negro lo esperaba en la acera y mientras su chofer abrió la puerta, un leve sonido captó la atención de Nathaniel: el llanto de un niño. Él se dio la vuelta. Al otro lado de la calle una niña de no más de 5 años había tropezado y se había raspado la rodilla. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras la gente pasaba apresuradamente indiferente a su angustia, pero una mujer se detuvo, se arrodilló junto a la niña. Su voz suave: está bien, cariño, déjame ver. Sacando un pañuelo del bolsillo de su abrigo, cuidadosamente secó la herida. Solía caerme así, ya sabes, pero ¿quieres escuchar un secreto? Una chica fuerte siempre se levanta y sigue adelante. La niña sollozó, ojos muy abiertos, mirándola. Una mujer de mediana edad, presumiblemente la madre, corrió. Gracias, estaba tan distraído con mi teléfono que no me di cuenta. La mujer simplemente sonrió y lo ignoró. No es nada, solo un pequeño rasguño. Nathaniel observó la escena desde la distancia, una sensación desconocida agitándose dentro de él. No estaba acostumbrado a presenciar una amabilidad tan simple pero profunda. La joven no era rica ni particularmente notable en apariencia, pero irradiaba algo raro: calidez genuina. Mientras se alejaba, Nathaniel notó el delantal atada a su cintura. Una camarera la observó mientras entraba a un pequeño café en la esquina. Esa noche no podía sacársela de la cabeza. No estaba seguro de por qué era su amabilidad o era el marcado contraste entre su mundo y el de ella llena de sinceridad, el suyo con superficialidad. A la mañana siguiente regresó al café. Elena Reed se movía rápidamente entre las mesas, sirviendo café y pasteles con una sonrisa espontánea. Estaba demasiado ocupada para notar al hombre alto con un traje caro observándola desde el mostrador. Cuando fue su turno, ella lo saludó con un comportamiento profesional pero alegre. Buenos días. ¿Qué puedo hacer por usted? Nathaniel miró el menú pero apenas registró las palabras: me gustaría ofrecerle un trabajo diferente. Elena frunció el ceño: disculpe, un puesto en mi casa. Colocó una tarjeta de presentación en el mostrador: necesito un asistente personal y creo que serías perfecto. Dejó escapar una suave risita y negó con la cabeza: no creo ser el tipo de persona que trabaja para un millonario. Puedes considerarlo. Nathaniel no presionó, simplemente dejando la tarjeta atrás: si alguna vez te apetece probar algo nuevo, dame una llamada. Y luego se alejó dejando a Elena confundida. Ella no era de las que creían en oportunidades fáciles. La vida había sido una lucha desde la infancia, obligándola a criar sola a su hermano menor después de perder a sus padres en un trágico accidente, pero cuando revisó su cuenta bancaria casi vacía supo que un mejor trabajo podría cambiarlo todo. Después de días de deliberación marcó su número. Horas después Elena se encontró parada ante las grandes puertas de hierro de la finca Carter. La pura magnificencia de la mansión la hizo sentir fuera de lugar. Cuando las puertas se abrieron, una mujer de mediana edad de aspecto severo la miró críticamente de pies a cabeza. Debe ser Elena Reed, dijo la mujer fríamente. Sí. Estoy aquí para ver al señor Carter. Soy Clara Whitmore, el ama de llaves, dijo su tono agudo. ¿Estás segura de que entiendes las responsabilidades de este trabajo? Elena tragó saliva. No del todo, pero estoy dispuesta a aprender. Los ojos de Clara se entrecerraron pero no dijo nada más y la dejó entrar. Nathaniel la esperaba en la gran sala de estar. Sonrió cuando la vio. Me alegro de que hayas venido. Elena se aclaró la garganta. Todavía no entiendo por qué me elegiste para este trabajo. Porque quiero para saber más sobre ti, admitió ella. Parpadeó sin estar segura de cómo responder. Los primeros días en la finca Carter no fueron fáciles. Clara dejó
Clara su desaprobación asignándole interminables tareas menores como si tratara de hacerla renunciar. Pero Elena no se desanimaba fácilmente, hacía su trabajo en silencio negándose a quejarse o tomar represalias. Nathaniel, por otro lado, pasaba su tiempo observándola, se sentía atraído por su determinación y amabilidad a diferencia de los de su círculo social. Elena no estaba tratando de impresionarlo ni ganarse su favor. Gradualmente allí sus conversaciones se volvieron más largas, más personales. Nathaniel se encontró abriéndose de maneras que nunca antes lo había hecho. Se reía libremente a su alrededor. Compartía pensamientos que siempre se había guardado para sí mismo y Elena, a pesar de sus reservas iniciales, comenzó a ver un lado diferente de él. No el hombre de negocios poderoso y frío, sino un hombre solitario que anhelaba algo real. Pero no todos estaban contentos con este cambio. Clara, sintiendo la conexión cada vez más profunda entre ellos, decidió que Elena no tenía lugar en la finca Carter y así comenzaron las intrigas a medida que pasaban los días. Elena se adaptó a su nueva rutina. Aunque sentía la atenta mirada de desaprobación de Clara a cada paso, eligió permanecer en silencio. No entendía por qué la ama de llaves albergaba tal hostilidad hacia ella. Pero Elena no era del tipo que se intimidaba fácilmente. Simplemente hacía su trabajo evitando conflictos innecesarios. Nathaniel también notó la tensión entre las dos mujeres, pero se abstuvo de interferir. Él creía que Elena podía cuidar de sí misma, y sinceramente, su resistencia era una de las cosas que lo cautivaban. Poco a poco, su vínculo se profundizó. Nathaniel ya no era el multimillonario distante e ilegible cerca de Elena. Podía relajarse, podía decir lo que pensaba sin miedo a segundas intenciones. Ella, a su vez, dejó ir sus muros, ya no lo veía como otro hombre rico, sino como alguien que buscaba algo más. Sin embargo, cuanto más se acercaban, más decididos se volvían. Clara a separarlos y el primer paso de su plan ya estaba en marcha. Gradualmente, su relación se convirtió en algo especial. Nathaniel ya no era el hombre frío y distante que una vez pareció ser con Elena. Podía reír con naturalidad, compartir sus verdaderos pensamientos, cosas que nunca antes le había confiado a nadie. Elena tampoco mantenía la guardia alta a su alrededor. Se dio cuenta de que detrás de su exterior exitoso y poderoso, Nathaniel era un hombre solitario que anhelaba amor pero le aterrorizaba. Pero este cambio no escapó a la atención de Clara cuando ama de llaves de la finca Carter desde hacía mucho tiempo. Ella sabía mejor que nadie que Nathaniel se estaba enamorando de Elena y eso era algo que no podía aceptar. Una tarde, mientras Elena terminaba su trabajo en la biblioteca, escuchó a dos criadas susurrando en la cocina. ¿Has oído al ama de llaves decir que la señorita Reed no es más que una cazafortunas? ¿De verdad? Escuché a Clara decir que está seduciendo deliberadamente al señor Carter para conseguir su fortuna. Elena se congeló. Nunca había prestado mucha atención a los chismes, pero esta vez supo exactamente quién estaba detrás. Entró en la cocina, su expresión tranquila pero firme. Las dos criadas se estremecieron evitando su mirada. Si tienes algo que decir sobre mí, dímelo a la cara, dijo Elena claramente. Nadie respondió. Elena respiró hondo tratando de mantener la compostura, pero una inquietud se instaló en su interior. Había hecho todo lo posible por cumplir con sus deberes, pero parecía que no era suficiente para ganarse la aceptación. Esa noche, cuando Nathaniel regresó de una gala de negocios, inmediatamente notó que Elena estaba más callada de lo habitual. ¿Algo anda mal?, preguntó. Al encontrarla sola en el jardín, su mirada distante. Elena dudó antes de hablar finalmente. Nathaniel, parece que mi presencia aquí no es bienvenida. Nathaniel frunció el ceño. ¿Quién te dijo algo? No importa, Elena negó con la cabeza, pero no quiero ser la razón por la que tengas que lidiar con rumores desagradables. Nathaniel puso una mano en su hombro, su mirada firme. No me importa lo que piensen los demás, pero a mí sí, susurró. Este no era su mundo, ella solo era una mujer común y corriente, mientras que Nathaniel era un millonario con una vida de lujo. Tal vez había sido ingenua al pensar que sus diferencias no importarían. A la mañana siguiente, Clara entró en el estudio de Nathaniel con un sobre. Señor Carter,
Necesito hablar con usted sobre la señorita Reed, dijo, su tono era serio. A Nathaniel le disgustó la forma en que hablaba de Elena con tanto desdén, pero mantuvo la compostura. ¿Qué es? Creo que deberías reconsiderar su presencia en esta casa. Clara colocó el sobre en su escritorio. Dentro hay fotografías. Quizás quieras verlas tú mismo. Nathaniel abrió el sobre. Frunció el ceño mientras miraba las fotos. Elena estaba sentada en un café hablando de cerca con un hombre. La voz de Clara era mesurada. Ese hombre es un conocido hombre de negocios con vínculos a escándalos financieros. Me temo que la señorita Reed puede no ser tan inocente como parece. Nathaniel se tensó. Su agarre en las fotos no quería creerlo aún. La duda se deslizó en su mente esa noche cuando Elena tomó la decisión de irse. Nathaniel no la detuvo. Dudó y esa vacilación la apartó mientras sacaba su maleta de la mansión. Nunca miró hacia atrás, pero su corazón le dolía después de que Elena dejó el estado Carter. Se sintió más vacío que nunca. Nathaniel intentó convencerse a sí mismo de que esto era lo mejor, que tal vez Elena realmente no pertenecía a su mundo, pero cuanto más intentaba olvidar, más la extrañaba su sonrisa, la forma en que se preocupaba por los que la rodeaban, las conversaciones nocturnas junto a la chimenea y cuando se encontró con el hombre de las fotografías, descubrió una verdad impactante. El hombre era el hermano de Elena. Ella nunca lo había traicionado. Fue entonces cuando Nathaniel se dio cuenta de que había cometido el mayor error de su vida. Sin perder un momento más se dispuso a encontrarla. El arrepentimiento pesaba mucho sobre él. Había dejado que Elena repasara un malentendido peor, no había confiado en ella. Ahora que sabía la verdad, la buscó sin descanso, pero ella había desaparecido sin dejar rastro. La única pista que él había era un pequeño pueblo costero. Ella una vez mencionó un lugar donde había crecido. Sin dudarlo, Nathaniel reservó un vuelo y se dirigió directamente allí. De pie en el muelle viendo las olas romper contra la orilla se sentía más ansioso que nunca. ¿Lo perdonaría? ¿Todavía tenía la oportunidad de arreglar las cosas? Nathaniel deambuló por el pueblo preguntando por Elena, pero nadie parecía saber dónde estaba. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, pasó por un pequeño café en la esquina. Vio una figura familiar, Elena mirando por la ventana. Perdido en sus pensamientos, su corazón latía con fuerza. Mientras se acercaba a Elena se estremeció y se dio la vuelta cuando vio a Nathaniel. Su expresión parpadeó con sorpresa antes de volverse fría. ¿Qué estás haciendo aquí? Nathaniel se sentó frente a ella, su voz llena de urgencia. Estaba equivocado, dejé que el miedo y la duda nublaran mi juicio. Debería haber confiado en ti desde el principio. Elena removió su café en silencio. Y ahora que te has dado cuenta, ¿qué diferencia hay? Hace toda la diferencia si me das la oportunidad de arreglarlo. La miró, sus ojos sinceros. He perdido demasiado tiempo sin ver que eres la persona más importante en mi vida. Elena suspiró. El dolor aún persistía, pero cuando lo miró a los ojos vio un remordimiento genuino. Nathaniel, ¿sabes qué es lo que más me dolió? Se quedó en silencio. No fueron los rumores, fue el hecho de que no me apoyaste. Su voz tembló. Si no puedes confiar en mí, no tenemos futuro. Nathaniel tomó su mano, su agarre firme con determinación. Pasaré mi vida demostrando que confío en ti. Elena, por favor dame una oportunidad. Elena lo estudió por un largo momento. Finalmente, asintió levemente cuando regresaron. Nathaniel tomó la decisión de cambiar su vida. El trabajo ya no era su máxima prioridad. Lo más importante ahora era Elena y el futuro que construirían juntos. Se casaron en una ceremonia íntima rodeados de amigos cercanos y familiares. Mientras Nathaniel estaba frente al altar mirando a Elena a los ojos, sabía que esta era la mejor decisión de su vida. Pero su felicidad no terminó allí. Un día, mientras paseaban por el parque, notaron a un par de gemelos, un niño y una niña, sentados en un banco. Sus ojos se llenaron de tristeza cuando preguntaron. Se enteraron de que los niños habían sido abandonados, sin nadie que los cuidara. Elena se volvió hacia Nathaniel, una pregunta tácita. En sus ojos Nathaniel le apretó la mano. Podemos ser su familia, y así adoptaron a los gemelos nombrándolos James y Lily. Desde ese momento la finca Carter ya no fue un lugar vacío, estaba lleno de risas, amor y la calidez de una verdadera familia. Mientras tanto Clara no podía creer lo que estaba pasando. Nathaniel no solo se había quedado con Elena, sino que también se había casado con ella y
Había adoptado niños. Ella trató desesperadamente de aferrarse a su influencia, pero Nathaniel finalmente había visto a través de todo. Usaste mentiras para abrir una brecha entre Elena y yo, dijo su voz tranquila pero firme. Cometí un error al confiar en ti una vez, pero no habrá una segunda vez. El rostro de Clara palideció. Solo quería lo mejor para ti, lo mejor para mí es. Elena. Nathaniel Cortala, tienes dos opciones: retirarte con dignidad o te despediré inmediatamente. Clara supo que había perdido sin decir otra palabra. Dejó la finca Carter llevándose todos sus planes y manipulaciones con su vida, porque Nathaniel y Elena no era perfecto, pero se tenían el uno al otro y lo más importante, tenían una familia. Una tarde, mientras estaban sentados en el césped viendo jugar a James y Lily, Nathaniel tomó el mano y susurró: solía pensar que el dinero y el éxito lo eran todo, pero ahora sé que la familia es lo que realmente importa. Elena apoyó la cabeza en su hombro y sonrió. Siento lo mismo, y así vivieron felices para siempre, unidos por el amor, la confianza y la promesa de un futuro brillante. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta historia. Si te gustó, no olvides darle a me gusta, compártela con tus amigos y familiares y suscríbete al canal para que no te pierdas más historias significativas.